Eje temático número 1 del espacio curricular Sistema de Protección Social número 2 a cargo de las alumnas Ramallo Patricia, Vaca Analía e Ibáñez Daniela. Para dar inicio a esta exposición hacemos referencia a lo que es el trabajo humano, en donde decimos que es toda actividad realizada por el hombre con un esfuerzo físico e intelectual que produce bienes y servicios y que tiene como objeto convertir esa realidad, transformar la realidad de la sociedad en donde nosotros nos encontramos insertos. Asimismo, teniendo presente de lo que es esta actividad humana, hablamos de lo que es el derecho del trabajo, en donde decimos que es un conjunto de principios y normas jurídicas coercivas, es decir, que van a regular la conducta del hombre en la sociedad, teniendo presente que el derecho debe ser entendido como una unidad sistémica en donde va a regular la relación del hecho social del trabajador dependiente. Asimismo, hablamos de los fines que persigue el derecho del trabajo, en donde vamos a hablar de la protección del trabajador, en donde va a buscar una igualdad entre el trabajador y el empleador. Teniendo presente que sus elementos principales son el trabajo humano libre y personal, la relación de dependencia y un pago de remuneración por la misma actividad que realiza el trabajador. Teniendo como un objetivo del ordenamiento laboral, asimismo se habla de una protección, ¿no?, del trabajador, y se habla de esa condición de vida familiar y laboral, en donde hablamos de y también se busca la dignidad, ¿no?, frente a un trato discriminatorio en relación del trabajador y empleador. Teniendo presente cuáles son los principales elementos, también hacemos referencia de lo que es el derecho de la seguridad social, en donde decimos que es un conjunto de leyes y de principios que van a regular esa rama de la política y de la economía del país, en donde se van a tener presentes estas determinadas instituciones que buscan, ¿no?, proteger sus miembros cuando sufren un estado de necesidad, asegurándole estas condiciones de vida en donde van a favorecer su cotidianidad, ¿no? Lo que nos permite hablar y tener presente que se van a garantizar los derechos del hombre en situaciones de riesgo, como por ejemplo en este caso que estamos pasando, que es el coronavirus, y que nos permite hablar y decir que la seguridad social se hace cargo de alguna forma con el programa, el plan, el proyecto, el programa del IFE, que es una remuneración que se le da para que las personas que trabajen las personas que no trabajen tengan una calidad de bienestar, ¿no?, frente a esta pandemia. Por eso decimos que tiene que garantizar la subsistencia del sujeto, ¿no? Y que la seguridad social no solo se hace cargo de los trabajadores dependientes, sino también de proteger a estos trabajadores autónomos y a los desempleados. Es decir, que el beneficiario de la seguridad social no solo son los trabajadores, o sea, no solamente es el sujeto que trabaja, sino que son todos los seres humanos, y que tiene como objeto, ¿no?, de amparar las necesidades frente a una dificultad en su vida diaria, en su vida cotidiana. Y teniendo presente esto, nos lleva a hablar de cómo será el futuro, ¿no?, del derecho del trabajador. Es decir, que se va a analizar cómo la tecnología va a impactar, ¿no?, en esta relación de labor. Lo que nos quiere decir de que hay una coyuntura, una ruptura entre esta relación laboral entre los seres humanos, y que la historia va a ir evolucionando y que pone en juego también la subsistencia, y ya que la tecnología avanza, dice que los trabajadores menos calificados, dice que ahora están en una relación de poder perder su trabajo. Para esto mismo dice que se habla de que el trabajador se debe ir calificando, buscando nuevos conocimientos,
y el futuro del trabajo y el derecho del trabajo dice que se ponen en riesgo con esta inteligencia artificial, con esta economía compartida y particularmente con esta nueva metodología que es la plataforma digital. Por eso decimos que estos cambios tecnológicos dice que afectan, ¿no? Y que ponen en evidencia estas transformaciones en un nivel de organización laboral, lo que nos da a entender cuáles son estos cambios, ¿no?, que se producen frente al derecho y cómo va cambiando estos paradigmas, ¿no?, de cómo fue construyéndose las legislaciones laborales, los derechos laborales, el contrato. Entonces van transformándose y que el derecho tiene que tener presente todos estos avances tecnológico y también tiene que tener un avance de conocimiento que nos permite poder estar a nivel de la tecnología y de todos los conocimientos que abarca el trabajo. Por esto mismo hablamos de cómo debe haber una flexibilización laboral. La flexibilización laboral hacemos hincapié, relación a lo que son medios tecnológicos y legales que tienen como un objetivo adecuar el trabajo en cuanto a la producción de bienes y servicios. Esto mismo nos lleva a entender y comprender de que el trabajador debe estar constantemente en conocimiento, ya que la tecnología va avanzando y el empleador debe incentivarlo a que este trabajador pueda ampliar su conocimiento, teniendo presente una flexibilidad en cuanto a presupuesto de capacitación, en donde se busca, ¿no?, caracterizar esta selección de capacitación, que el obrero se capacite, como bien decía, y que realice un periodo de prueba y que obviamente se va a realizar una reducción de costo, pero debe evitarse a que haya un despido. Por esto mismo se habla de que se debe hablar de un contrato en donde haya una extensión y haya una reducción, como bien decía, de costo. ¿Para qué? Para que no despidan y para que el empleador y el empleado tengan buenas condiciones en cuanto a su labor. Los principios generales del derecho son pautas superiores emanadas de la conciencia social sobre la organización jurídica de una sociedad que fundamentan el ordenamiento jurídico y orienta al juez o al intérprete de la norma. El protectorio, su finalidad es proteger la dignidad del trabajador, equilibrar las diferencias preexistentes entre el mismo y el empleador. Irrenunciabilidad. No tendrá validez toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley. Continuidad de la relación. En caso de duda, las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad o subsistencia del contrato. Primacía de la realidad. En caso de discordancia entre lo que ocurra en la práctica y lo que surja de los documentos, se debe dar preferencia a los hechos. Buena fe. Está referido a los deberes de conducta recíproco de las partes. No discriminación, de igualdad de trato. Se establece igual remuneración por igual tarea y la obligación del empleador de no discriminar por razones de sexo, religión, estado civil, raza, ideas políticas, etc. Principio de equidad. Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de la norma que rige en el contrato o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social. Principio de la justicia social. Dar a cada uno lo que le corresponde a fin de lograr el bien común. Principio de gratuidad. El fundamento es que el trabajador tenga acceso a la justicia y poder reclamar sus derechos. Principio de razonabilidad. Se trata de accionar conforme a la razón y a determinadas pautas de conducta que resultan lógicas y habituales. Principio de progresividad. Establece que una vez adquiridos los derechos, revisten carácter obligatorio, inderogable e irrenunciables. El trabajador tiene derechos y deberes. Los derechos
son la percepción de un salario, que significa que le retribuyan uno por su trabajo, la ocupación efectiva, que hace referencia al cumplimiento del contrato y el desempeño de funcionamiento de acuerdo a lo previsto, igualdad de trato y no discriminación, tiene por objeto garantizar la igualdad de todas las personas, las exigencias del cumplimiento de obligaciones previsionales, sindicales y la entrega de un certificado de trabajo. Por ejemplo, las obligaciones provisionales son los aportes para las disposiciones de recursos a futuros, por ejemplo, una jubilación. Después tenemos los deberes, que hablamos de fidelidad, que consiste en la obligación del trabajador de no realizar algún acto en perjuicio de la empresa o del empleador. El de obediencia, que constituye la obligación de someterse a la autoridad del patrón respecto a la ejecución de su trabajo. El de custodia de instrumentos de trabajo, el cuidado, la responsabilidad y la privacidad, por ejemplo, de documentación. El último, el deber de concurrencia, que es la prohibición de hacer competencia o ser ejecutor por cuenta propia o por cuenta ajena, de afectar los intereses del empleador, salvo que él lo autorice. El concepto de la ley de contrato de trabajo, según el artículo 4, dispone que constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva, creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico, en cuanto a disciplina por esa ley. La evolución histórica del trabajo distingue tres épocas. La primera etapa podemos llamarla preindustrial. La prestación que realizaban era de los esclavos, no era considerada laboral. Había una relación del trabajador y el beneficiario, pero era de dominio. El trabajo esclavo era fundamental, era un sistema esclavista de producción. Cuando cae el Imperio Romano y se estructura la nueva sociedad medieval, surgen los nuevos siervos de la gleba. En esta etapa se puede decir de manera rudimentaria que había una contraprestación. Estaba permitido quedarse con una mínima porción de la producción del suelo. Existía acá en la Edad Media una economía natural. Todo esto se dio hasta comienzos de la modernidad. Desde el siglo X al siglo XVIII no hay cambios en el ámbito del trabajo. Desde el siglo XVI al siglo XVIII era la monarquía. Ellos estaban al frente cuando se disuelve el feudalismo. La jornada laboral estaba dada por las leyes de Manú, que era el horario que se cumplía de sol a sol. En la segunda etapa podemos hablar acá de una etapa industrial. En esta etapa podemos hablar de lo que es la revolución industrial, que marca un punto de inflexión como movimiento social y económico. En esta etapa hablamos de la cuestión social. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial transforman de manera definitiva la estructura social y la forma de prestación laboral. La aparición de la máquina permite que se comience la industrialización. Permite la producción en serie, la iluminación de gas a carbón, que eso también permite el trabajo nocturno, y aquel hombre pasa de un papel de vasallo propietario a un obrero empleador. Surge en esta época como eje la vida del trabajador. Ocurren desplazamientos migratorios, aglomeraciones, hacinamiento, la vida alrededor de las fábricas, extensos horarios de trabajo, jornadas extensas, trabajo de mujeres y niños, inexistencia de descanso, producción a gran escala, el antagonismo profundo entre los patrones, que eran fundadores del capitalismo, y los trabajadores como clase. Acá existe una nueva concepción de lo que era el trabajo. La jornada del trabajo duraba 16 horas y recién en el siglo XIX en Inglaterra, Francia y Australia surgen las primeras leyes que bajan el horario de trabajo a 10 horas. Y luego de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, se crea la primera Organización Internacional del Trabajo en el año 1919. En Argentina se legisló en el año 1929 con la Ley 11.544.
En esta época se caracteriza por la deplorable situación de los trabajadores, jornadas extensas, lugares carentes de seguridad e higiene, con escasa retribución salarial y también inexistencia de horas de descanso. Se multiplican los accidentes y riesgos de trabajo, muertes y mutilaciones. Surge la necesidad de acabar con esta situación. Se levanta la Comuna de París y también pensadores católicos franceses y exigen una legislación contra esta situación laboral. El constitucionalismo social de la elevación del rango constitucional de los derechos sociales surgieron soluciones técnico-filosóficas que buscan formas paliativas para la cuestión social en las que se encuentra el liberalismo, entendido como la intervención del Estado en las leyes naturales divididas del trabajo, la moneda, la oferta y la demanda. El socialismo, el Estado tiene la obligación de intervenir para evitar los abusos y mantener el equilibrio de los factores de producción. El comunismo, por lo tanto, propone que los instrumentos de producción deben ser puestos en manos de los obreros como solución para eliminar la burguesía. Y la doctrina de la Iglesia sostiene que la sociedad tiene como finalidad conservar, desarrollar y perfeccionar a la persona como una integralidad, entendiendo al hombre como un ser único e indivisible que busca su propio bien sin perder el bien común social. En las diferentes encíclicas fueron tratando distintos temas tales como el derecho a la libre agremiación, el salario mínimo y vital, la limitación de la jornada laboral y la protección de las mujeres y los niños en el trabajo. El Estado como interventor de la vida social, económica de la comunidad y en las relaciones laborales, la defensa de la libertad y los derechos de los hombres, el derecho a la huelga, las relaciones entre capital y el trabajo, siendo armónicamente propone soluciones basadas en la solidaridad y la justicia social. El trabajo y el salario son fundamentales en la dignidad humana, en donde se debe asegurar no solo la subsistencia del trabajador, sino también la de su familia. En la década del 70 se conformó un nuevo orden económico-político llamado postindustrial, que se caracterizó por la informatización, la robótica, la electrónica aplicada y el bajo costo. Esta nueva concepción de la producción y consumo produce un descenso en la necesidad de la mano de obra, en la que las empresas van a invertir en la tecnología para su funcionamiento sea más enriquecedor, en donde requieren pocos trabajadores y más capacitación.